está al final de este libro, que algunos tenéis, y que se refiere sobre todo a la parte de definición del personalismo, o sea, qué es y cuáles son los contenidos. O sea, en este libro, en la primera parte de lo que está desarrollado son quiénes son los autores personalistas, y luego en la parte final lo que intenté hacer era como definir lo que Carla ha llamado la matriz personalista, porque es un estudio. Entonces, que son como las características esenciales del personalismo. Y bueno, entonces eso es un poco lo que voy a hacer ahora, explicando también un poco el origen, o sea, los motivos por los que aparece el personalismo, para explicar un poco cuál es el sentido de esta filosofía. Entonces, bueno, eso es como una hora o así, ¿no? Bueno, no entonces, o sea, un poco brevemente, pues el personalismo aparece en Europa o sea, aparece en la Europa de entreguerras, entre las dos guerras mundiales, o sea, básicamente al principio del siglo XX, digamos, como un fenómeno de reacción frente a dos grandes movimientos sociales que en ese momento estaban vigentes y tenían mucha influencia. Uno de los movimientos era el colectivismo, o sea, en el cual pues, se puede meter tanto el nazismo como el marxismo, y el otro elemento era el individualismo, que es sobre todo por el capitalismo, pero en lo que podríamos llamar capitalismo salvaje, porque hay diferentes tipos de capitalismo, o sea, no es lo mismo el capitalismo salvaje que el sistema de mercado, o sea, son dos cosas, vamos, tienen bastante relación, pero son distintas. Entonces, los colectivismos, o sea, lo que hacían era, o sea, proponían fundamentalmente como un proyecto colectivo, es decir, un proyecto colectivo para construir algo globalmente en la sociedad. O sea, por ejemplo, pues los nazis, o sea, otra cosa es si aquello que proponían era bueno o no, pero proponerlo lo proponían. O sea, los nazis, por ejemplo, lo que proponían era pues eso, la construcción del Tercer Reich, del fascismo, pues otra cosa por el estilo, el marxismo, la dictadura del proletariado, la liberación a través de la lucha de clases, etc. ¿no? Entonces, este proyecto colectivo, o sea, sí que servía para unir voluntades, o sea, para crear un proyecto común entre todas las personas. Pero el problema que tenía es que la sociedad, matemáticos, estaba, o sea, la sociedad estaba por encima de la persona. O sea, las personas individuales estaban subordinadas al proyecto colectivo. De manera que, bueno, esto se ha visto con claridad en cada una de estas perspectivas. Si había que eliminar o modificar o transformar la vida de todo un conjunto de personas por las necesidades del proyecto colectivo, pues se hacía. En el caso del marxismo, de repente decía, pues es que necesitamos 3 millones de personas en la provincia de no sé dónde, porque allí ahora hay que sembrar trigo, ¿no? Pues se cogían 3 millones de personas de un sitio y se las llevaban a otro. Y si hay personas que se oponían al sistema, bueno, pues está el archipiélago Gulag, que fue denunciado por Solzhenitsyn, o en el caso del nazismo, pues lo mismo. Es decir, que en este caso la primacía era de la sociedad. Y luego en el individualismo salvaje, pues el individualismo liberal fuerte, las consecuencias, o sea, el planteamiento es distinto, que no hay proyecto y la persona, bueno, en este caso sería el individuo, está por encima de la sociedad. O sea, en el caso del individualismo, que hay diferentes grados, o sea, puede ser más fuerte o más intenso, ¿no? Pero en el caso lo que proponía el individualismo es
que cada individuo tenía que ocuparse de sí mismo fundamentalmente. O sea, cada individuo vale por sí mismo, pero al mismo tiempo cada individuo de alguna manera resuelve los problemas por sí mismo. Entonces, en ese sentido no hay proyecto colectivo, es decir, que digamos que cada uno se resuelve los problemas por su propia cuenta y no hay un proceso de construcción social. O sea, el individualismo no propone nada para que todos hagamos juntos, sino que de alguna manera cada uno hace lo que le corresponde, hace lo que piensa que tiene que hacer para su propio bien. Entonces, según la teoría económica neoclásica, por un sistema, digamos, un poco mágico, si cada uno busca su propio egoísmo, eso va a dar lugar al resultado al bien común. Pero, en fin, eso es algo que efectivamente no es así, ¿no? Y, en cierto sentido, el aspecto positivo del individualismo es que el individuo está por encima de la sociedad. O sea que para el individualismo, que en parte está basado en las culturas anglosajonas, el individuo está por encima de la sociedad. O sea, la sociedad está al servicio del individuo y el individuo es lo primario. Entonces, bueno, lo que ocurría es que en ese marco del siglo XX, o sea, muchos autores, bueno, muchos intelectuales, bastantes de matriz cristiana, pero no solo, o sea, muchos intelectuales vieron que ninguna de estas dos posibilidades tenía sentido, o sea, que había que intentar buscar una alternativa que fuera distinta al colectivismo y al individualismo, porque eran como, digamos, dos males, cada uno de los dos, digamos, tenían que ser eliminados. Y entonces aquí es donde primero aparece el personalismo como fenómeno de reacción. Inicialmente, o sea, como fenómeno de reacción, o si se quiere, como propuesta alternativa como una propuesta alternativa a estos dos modelos, a la antropología individualista y a la sociología colectivista, que es lo que ya tuve. Entonces, lo que hace el personalismo inicialmente es tomar como el elemento positivo de cada uno de ellos, pero modificado. Entonces, de aquí, o sea, del individualismo, lo que toma es la primacía del individuo sobre la sociedad. Pero, o sea, un individuo que para el personalismo es persona. Es decir, que no es... O sea, en cada uno de los casos hay un cambio. O sea, en el caso de el personalismo, claro, no propone el individuo natural, sino que lo que propone es la primacía de la persona sobre la sociedad. Esta primacía es de tipo ontológico, o sea, porque claro, en la realidad la persona de la sociedad siempre existe en conjunta, nunca ha existido una persona fuera de la sociedad. Siempre toda persona está en un marco social determinado, o sea, desde nosotros hasta los cognitivos, los que fueran, ¿no? Todos existimos en un marco social. Entonces el tema es quién es más importante, porque el personalismo es que la persona es más importante que la sociedad. O sea, que en el caso de que haya que salvaguardar a uno, o sea, en el caso que haya que poner por delante a uno o a otro, a quien hay que poner por delante es a las personas. Y del colectivismo, o sea, lo que toma es el proyecto colectivo, o sea, el proyecto social. Es decir, que la persona, una cosa es que tenga una primacía relevante, o sea, una cosa es que sea la que está por encima de todo, la que tiene la dignidad, o sea, la dignidad que sobre todo de la persona, y otra cuestión es que eso se tenga que traducir o se le va a traducir exclusivamente en buscarse a sí mismo, buscar el propio bien o simplemente en desatender las obligaciones que hay con respecto a la sociedad. Pues en ese marco, digamos, la manera de concretar eso es decir que, bueno, que esto se puede poner, pues, en el marco del personalismo sería como el deber de solidaridad. Es decir, que la persona tiene un deber social con respecto a la sociedad en la que está viviendo. O sea, tiene una gran importancia individual, pero luego además tiene un deber social, se debe a la sociedad. La diferencia que hay aquí también es que con respecto al proyecto colectivo, es que deberse a la sociedad, o sea, ese deberse a la sociedad, nunca puede pasar por encima de la dignidad de la persona. Es decir, que aquí la diferencia es que este deber con respecto a la sociedad tiene límites. Es decir, que en el caso del colectivismo no hay límites, simplemente
Estado te dice tienes que hacer esto, pues entonces ya no hay... O el partido te manda que hagas esto, pues el partido te manda que hagas esto, tienes que hacerlo, ya está, no hay vuelta de hoja porque el partido es la verdad, o sea, es el criterio moral definitivo. En el caso del personalismo no, o sea, los criterios morales no los impone nadie, sino que están dentro de la propia persona. No sé quién te dice, pues eso, tienes que ponerte un cinturón de explosivos y ponerte en un mercado porque eso es lo que hay que hacer. Pues no hay que hacerlo porque eso iría contra la dignidad de la propia persona que lo hace, además de claro, contra las personas contra las que va a asesinar, pero incluso contra la dignidad de la persona que lo hace. Entonces, estos son los dos elementos que toma el personalismo y forma lo que se ha llamado el personalismo comunitario, que sería, bueno, que es la forma de denominar al personalismo del origen y este tipo de personalismo, que es porque hay una unión entre persona y comunidad. Es decir, el personalismo a veces puede sonar un poco mal, también a veces se dice, esta persona es muy personalista. Eso a veces, claro, en el lenguaje común no tiene este sentido, claro, no tiene sentido de que esta persona, como decimos en España, va a su bola, es decir, que va a la suya y no se preocupa de la gente que tiene alrededor. Pero digamos, en el marco de esta filosofía, bueno, por eso a veces se añade lo de personalismo comunitario para remarcar que se habla de la persona, pero en el marco de una comunidad, que en este caso sería la sociedad. Bien, entonces, esto es como dio igual lo que tuvo el origen inicial del personalismo, que surgió como fenómeno de reacción a estos problemas y que tuvo bastante arraigo en Europa. Entonces, por ejemplo, algunos hechos importantes en los que ha intervenido el personalismo, pues es, bueno, en primer lugar, en el Concilio Vaticano II, la filosofía del personalismo influyó en algunos de las formulaciones del Concilio Vaticano II. Después, por ejemplo, también influyó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se hizo en la ONU en 1946. En esa declaración, estas tesis personalistas influyeron bastante, en concreto un autor que se llamaba Maritain, allí pues influyó bastante. Y también, por ejemplo, en Europa, en algunas constituciones europeas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pues también influyó el personalismo. O sea, que esas constituciones, probablemente la constitución italiana, la alemana, la española, aunque mucho más tarde, esas dos constituciones están influidas por estas tesis filosóficas del personalismo. Bueno, entonces, esto es lo que, por así decir, da origen al nacimiento del personalismo. O sea, el personalismo nace de aquí.